Entonces, Ariel, me pone muy contento de estar nuevamente en otra cápsula de esta, llamémoslo episodio, llamémoslo podcast para algunos, pero básicamente queremos enfocarnos en el contenido. Y el contenido ha sido bien interesante para nuestros oyentes, para algunos, y queremos plantear otro tema específico y queremos que usted lo desarrolle y yo le ayude a ir desarrollándolo. En este caso, van a ser las deudas, la situación judicial de deudas. Y como el tema de deudas en realidad es amplísimo, ¿no? Es como el océano, no lo podemos abarcar de un viaje, decidimos tratarlo en un tópico especialísimo. Perfecto. Así que lo pongo en la siguiente situación, respecto de la cual vamos a seguir siempre en eso en mira. Piensa usted en una persona deudora que tiene su casa hipotecada, que es su domicilio, usualmente, ¿no? Y que todavía no ha sido demandado. Ya. Incluso todavía no ha dejado de pagar, no está en mora, está complicado. Ya. Situación típica, la elegimos porque es una situación típica que nos ocurrió en la oficina, usted lo va a confirmar, y también seguramente le va a hacer mucho sentido a la persona que está escuchando, va a ser más amplio, porque hablar de juicio ejecutivo, de los plazos, en realidad, bueno, ahí están los libros, puede ser muy interesante para nosotros los abogados, pero para la gente que está en situación de que ganaba 1.000 y hoy día gana 500 y no puede pagar siquiera sus deudas básicas, realmente le va a hacer sentido estas 40 minutos, 50 minutos de información nuevamente orientado para que tomes buenas decisiones, ¿ya? Yo quiero plantear una precisión previa. No sé si usted me va a acompañar en esto. A ver. Vamos a hablar mucho de deudas, vamos a hablar de qué cosas pagar y qué no pagar. Claro. Cómo salvar tu casa, cómo salvar tus bienes, salvar tus muebles. Pero no vamos a alentar aquí al incumplimiento. No se trata de eso, ¿eh? No pagues más, como por ahí algunos abogados afamados lo dicen, ¿ya? Sino que vamos a llevarlo a un plano de realismo. Como te decía, ganabas 3 millones y por una circunstancia de una estafa, un robo, una enfermedad, una situación X te fue mal, estás ganando 1. O sea, es insostenible, ¿no? Claro. Esa es la situación fáctica real. Y ahí, en esa situación, hay que tomar decisiones informadas. Tomar decisiones conscientes y decisiones que, por ejemplo, pueden ser ¿qué pasa con mi hipotecario? ¿Qué pasa con mi casa? Partamos, Salatiel, ¿te parece? Me gusta el tema porque es bien específico. Sí. Y aquí es importante que no le vamos a hablar a un público gigante, pero sí puede haber una gran cantidad de personas que estén en esta situación. Por cierto. Y sobre todo, entendiendo que en Chile el sueño de la casa propia es hasta un refrán. No sé de dónde viene, eso viene de una publicidad, no sé. Pero está ese eslogan, el sueño de la casa propia. Entonces, cuando la familia recibe su casa, va con ilusión, con sus llaves, ¿cierto?, dentro de la casa, piensa que esa casa va a ser para siempre el hogar de la morada de su familia, o eventualmente van a pasar a algo mejor, quizás posteriormente. Y en ese sentido, teniendo presente el sueño de la casa propia, es que queremos hablarle a esa familia, en definitiva, también puede ser una persona sola, pero a esa familia que vive con este sueño de la casa propia, pero que sabe, como dices tú, que su remuneración bajó, va a bajar, etc. Respecto a eso es importante entender, vamos a ir por algunos tópicos, yo creo que es súper importante que esto lo ordenemos. Primero, intentamos que tenemos un hipotecario, o sea, la persona tiene una casa, ¿ya? O sea, el primer requisito, la persona tiene una casa y esa casa no la compró al contado. La compró con un crédito hipotecario en el banco de la esquina, ¿ya? Y ese crédito hipotecario, el requisito básico de la información que vamos a dar ahora es que se pague, ¿ya? Eso es súper importante, para que lo anotemos y lo tengamos ahí. La información que vamos a dar es para la persona que sí puede pagar su crédito hipotecario. Perfecto. Partamos por esa base. Segundo, como ciudadanos, como personas en general, uno adquiere distintas deudas a lo largo de su vida, ¿cierto? Al principio le pide a un compañero para comprar una sopaipilla en el recreo, después la universidad le pide para irse en micro, no sé. Luego y así, pasamos al auto, a la casa, al yate, claro, a la segunda vivienda. Hay gente que pasa por eso, que tiene más propiedades que la aloe vera. Así es, sí. Claro, hay varios por ahí. Y justamente en ese sentido es que esas deudas no son la única. Normalmente comprarse una casa viene aparejado con el crédito de consumo para pagar el pie, ¿cierto? Que es como el clásico. O el crédito de consumo para ampliar la casita. O sea,
la cocina es chica, necesito ampliar la cocina, pido un crédito de consumo. En el otro banco, no el de la esquina 1, sino que el de la esquina 2. Y aparte tengo una tarjetita en tal tienda, en la otra tienda, voy y me encalillo, ¿cierto? Para comprar los muebles, para comprar etcétera cosas. Qué ¿Ya? antiguo ese concepto, me encalilla. Me gusta. Es como romadizo. Ya, salgamos de ahí. Porque Y esa calilla, porque de ahí viene la palabra. ¿Ya? Aquí vamos a colocar el concepto actual. No Vamos, del sí. español antiguo, esa sería la calilla. La calilla y la Para deuda. ustedes, la deuda. Ya, Exacto. perdón. Subtítulos, por favor. ¿Ya? Entonces, esta persona que tiene estas deudas, ¿ya? Va adquiriendo, ¿cierto? La vivienda, el consumo 1, la tarjeta, la línea de crédito en el otro banco, en el banco de la esquina 2, en el banco de la esquina 3 tiene otro consumo y en las casas comerciales tiene 2 tarjetas que le dieron hasta la tarjeta negra. Entonces, pucha, se mandó un cupo más o menos. Black. Pero dentro de todo eso, usted decía, la persona gana, pongámosle un ejemplo, 3 millones de pesos. ¿Ya? Pongamos que ya, para hacerlo más realista y llevarlo al hogar común del ciudadano de a pie, por decirlo así, pongamos que entre mamá y papá tienen sueldo de 3 millones. Sumándolo ahí, uno gana 2, uno gana 3, o sea, uno gana 1,5, no sé. Pero sumando el patrimonio familiar, los ingresos que entran a esa familia son 3 millones de pesos. Perfecto. Ahora, con todo lo que yo te hablé de las deudas del Banco de la Esquina, el Banco de la Esquina 2, etcétera, suman un monto mensual en deudas de, entre hipotecario y todo, 2 millones de pesos. Perfecto. Entonces la familia tiene una capacidad de ahorro de 1 millón de pesos. ¿Cierto? ¿Ya? Con eso... Si no come nada en todo el mes. Claro. Entendiendo... No, pero está englobando todo. Sumemos, claro, Todos sus entendamos gastos. que tiene ahí gastos, ¿cierto?, de alimentación, Perfecto. deuda, etcétera. Su gasto son 2 millones de pesos y les queda Perfecto. libre 1 millón de pesos, ¿cierto? Para las vacaciones, para ahorrar, etcétera. Ya, esas lucas, en algún momento, siempre uno trata de agotar sus posibilidades, o sea, siempre trata de estar mejor, en definitiva. Por supuesto. Y ahí los padres dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Pongamos el hijo en colegio particular. Llegamos a 300 lucas mensuales, ya te queda 700 lucas. Y de repente el padre que trabaja en una institución pública, por ejemplo, pongamos profesor, tiene una cantidad de horas de 44 horas a la semana y le bajan las horas a 30. Las clases particulares que le hacía el alumno Juanito ya salió del colegio, ya no puede hacerle clases particulares, por lo tanto bajó de una remuneración de 2 millones a una remuneración de 1 millón de pesos. Y la mamá, por su lado, en el trabajo donde está, le bajaron la remuneración, porque las comisiones no está dando, ella trabaja en venta y las comisiones no está ganando las comisiones de antes porque ya no están las condiciones del mercado para poder ganar tantas comisiones, por lo tanto el sueldo de ella baja de 1 millón a 500.000 pesos, al mínimo 540.000 pesos. Entendemos que la familia pasó en nada de tiempo de 3 millones mensuales a menos de 2 millones de pesos. Menos, o sea, 1,5 millones. Entonces, si te reduce el sueldo a la mitad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de comer? No, pues tienes que priorizar. Sí. Y ahí donde está la prioridad es la que nosotros queremos ayudar un poco. Perfecto, buenísima. Larga introducción, pero se entendió. Finalmente, el hecho de que tú, sí, por circunstancias que ya describiste, te baje a la mitad el sueldo o los ingresos familiares, te va a tener que llevar, evidentemente, naturalmente, a esta consecuencia de no poder pagar todo. Y ahí está un poco lo que queremos hablar, lo que queremos desarrollar ahora más en lo jurídico, en lo técnico de nuestra área, de qué hacer, ¿ya? Te amenaza la empresa cobranza, 1. Te amenaza la empresa cobranza 2. Y te amenaza el banco 1, el banco hipotecario, porque estás atrasado, ¿ya? Pensemos que estás en esa situación. ¿Qué harías tú? Y ojo, paréntesis, antes de responder tu pregunta, llegamos a los pagos mínimos. Ya, es un cáncer complejo de salir. Es no pagar nada, o sea, es pagar puros intereses. Entonces, llego a que todas mis tarjetas, como dices tú, empecé a pagar los mínimos. Llevo 2 meses pagando los mínimos y la deuda, en vez de achicarse, va subiendo. Claro. No vamos a meternos en lo financiero, porque no es nuestra área, entiendo, sino que vamos a ir más a lo jurídico. La situación de que ya la empresa a cobrar está encima tuyo, otro ejecutivo te está diciendo, ¿sabes qué? La cuota era el 5, estamos a 16, ¿qué pasó? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Cómo han llegado clientes en situaciones así? ¿Qué es lo que tú le puedes
recomendar en esa situación? Dancia que es mala, pero puede ocurrir, digamos. Es que justamente en esa circunstancia es la mejor para actuar. ¿Ya? Entendamos que esta información que vamos a entregar acá va a tener un plan B, pero el plan A es el que nosotros queremos agotar. ¿Y cuál es el plan A? Cuando todavía no te han demandado. ¿Ya? O sea, yo estoy en la situación en que ya me llaman, me hinchan, me llegan cartas. Primera gran pregunta, ¿eh? Yo creo que le parece nos ha aparecido mucho. ¿Cuándo te puede demandar el banco? ¿En Ya. qué momento, si tú dejaste de pagar el 1 de enero, tu cuota era el 1, te va a demandar en el mismo enero, en febrero, en marzo? ¿Hay una regla ahí? Por favor, contéstanos eso que nos lo han preguntado bastante. Sí, normalmente la gente piensa que si no paga, la gente que no está acostumbrada a deber, ¿ya? Entiende que si deja de pagar al día 1, al día 2 lo van a demandar. No es tan así. Podría ser, pero es en un mundo de Bill y Paz, porque normalmente pasa que los bancos obviamente agotan sus instancias de cobranza y ahí hay 15 días legales para cobrar, etcétera, antes que se vaya a mora. ¿Ya? Perfecto. Que te manden a lo que comúnmente se llama como enviar a DICOM. En realidad es que te mandan al boletín comercial. ¿Ya? Entonces, en ese momento puede, más o menos, nosotros hemos hecho un promedio de cuánto demoran generalmente las instituciones financieras en enviarte a cobranza judicial, que más o menos va entre los 3 a 6 meses. Perfecto, ¿Ya? desde que dejas de pagar. Desde que dejas de pagar. O sea, estamos hablando de que mínimo 3 meses. O sea, yo creo que no he visto todavía una demanda que haya sido en un mes. Ya. Importante destacar a quien nos escuche que no es una regla. No. ¿Ya? Sino que es la forma de proceder. Exacto. De bancos, instituciones financieras, las casas comerciales, que te esperan hasta 3 meses, hasta un sexto mes. Ya más allá se pone complicado, porque está el tema de la prescripción, que no vamos tampoco a profundizar demasiado, pero es lo usual, ¿no? Claro. Ya. Y ahí, entendamos que entre 3 a 6 meses, o sea, entendamos que eventualmente tú puedes estar ya esperando tu demanda en 3 meses. Si correcto. 3 meses no pagaste, te podría eventualmente llegar. Y como dices tú, los bancos no se van a arriesgar a demandarte después de los 6 meses porque podrían ocurrir algunas consecuencias nefastas para ellos. Estoy en el mes 1 de no pagar, señor abogado. Ya. No he pagado nada, ni el crédito 1, ni el 2, ni el 3, ni el hipotecario. Claro. Llevo un mes completo en eso. Ya. ¿Qué hago? Ya, lo primero, el consejo que nosotros le damos es el hipotecario, señor, páguelo sagradamente. O sea, entre sus prioridades, si aún le queda plata, porque esta información recordemos que es para gente que puede pagar el hipotecario, si a usted le queda la plata para poder pagar y tiene que decidir entre las 10 deudas que tiene, a cuál pagar primero, pague el hipotecario. Vista ese santo, primero. Primero, a ese. ¿Por qué? Y aquí va la explicación un poco técnica, quizás vamos a tratar de ponerla más didáctica, pero el banco tiene un derecho real que se llama hipoteca sobre tu casa. ¿Ya? Entonces, esa hipoteca que tiene tu banco propio, te la va a perseguir por los siglos de los siglos. Y algunas personas dicen, pero se la doy por vendida a mi papá la casa. Y mi papá no lo van a poder demandar porque él no es el deudor. Mentira, señor. Y está muy mal y se lo habla a usted. No es así como funciona. Porque volvamos un poquito atrás, a ver si lo conectamos. Mucha gente me ha preguntado, esto es espontáneo. ¿Puedo vender mi casa si está hipotecada? Respuesta formal, podríamos decir que no. ¿Ya? Formal. Porque cuando tú firmas una escritura, un mutuo hipotecario, tienes una prohibición de venta. ¿Ya? Perfecto. Pero esa es una obligación para ti. ¿Ya? Entendamos que es una obligación no legal, por decirlo así. ¿Ya? Yo me obligo a no vender. O sea, yo digo, ¿sabes qué, banco? Yo no voy a vender esta casa. Eso es una prohibición. Y la hipoteca no te impide venderse. Correcto. Entendamos que la hipoteca es como una garantía. ¿Se acuerda usted cuando en los 90, volvamos a los 90, me gustan los 90? Sí, por supuesto. ¿Ya? La mejor época de la historia, lejos. Uno entraba a la tienda comercial, todavía pasa en algunos chinos pasa sobre todo, y entrabas con la bolsita. ¿Ya? Estaba con una bolsita, venías de comprar otra cosa, y la persona en la entrada te decía, aquí está la custodia. Claro. ¿Se acuerda? Sí, pues. Y te decía, déjeme el bolsito aquí. ¿Para qué? Para que tú no puedas meter cosas adentro y te puedes robar cosas. Exacto. Tengo el bolsito aquí y yo le paso un emblema, un logo que es con el que usted puede cobrar después su paquete. ¿Ya? Entonces yo entro y dejo en custodia el paquete que compré en la tienda más allá
Y luego con mi valecito voy y lo retiro cuando me voy de la tienda. Ya, esa custodia es lo que tiene el banco. Eso es la hipoteca, en definitiva. Perfecto. Entonces, ¿el banco qué dice? Déjeme la cosita acá. Cuando usted me termine de pagar, yo le devuelvo su paquetito. ¿Ya? Correcto. Lo saco de custodia. Esa es la hipoteca. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con otras cosas? Por ejemplo, entendamos que la hipoteca es un derecho real. O sea, ¿qué se refiere a eso? Eso significa que la hipoteca, la prenda, esta custodia, da lo mismo quién es el dueño. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a retirar el paquete de la custodia y tú te tuviste que ir y le pasaste el valecito a tu mamá, a tu hermano, el señor de la tienda no te va a decir, no, usted no es Cristóbal. Claro. No, tiene que venir Cristóbal a buscarlo, ¿no? Se lo va a pasar a la persona que le pase Perfecto. el número. Le da lo mismo la persona que es dueña. Acá es lo mismo. Entonces, si la persona vende la casa, ¿cierto? Entendiendo que se puede. O podríamos usarlo, sin cambiarte mucho el ejemplo, que vendí el paquete sin entregártelo. Exacto. Entonces, también podría ser, o sea, mamá, que tengo un paquete ahí en los chinos y está súper bueno y yo no voy a poder, pero me voy a Argentina por un año, Sí. te vendo el paquete. Perfecto, pásame aquí los 50.000 pesos y después tú lo vas a retirar en Exacto. su momento. También. Entonces, teniendo eso presente, es importante que tú, aunque vendas esa propiedad la va a perseguir por siempre de lo siempre la hipoteca. Perfecto. O sea, va a estar con una marca. Por eso es peligroso de ver una propiedad hipotecada. Porque más allá de quien sea el dueño, ya lo dijiste, estoy haciendo la técnica de Masú, repitiendo lo mismo que tú dijiste, pero más simple. El banco lo va a poder tomar. Siempre. Se va a poder pagar sea quien sea el dueño y por el tiempo que se estime. Y no me gusta mucho usar términos grandilocuentes ni técnicos, pero vamos a usarlo solo porque es importante. La acción, la demanda que te haría el banco en el caso que tú, por ejemplo, se lo pasaras a tu papá, que sería como la opción como que uno busca. Y lo pudiera transferir. Ya, lo transfiero. Que no se podría, pero como una obligación personal, digamos, está la ley sobre ello y tú tendrías libertad para mover porque sigue siendo tuyo. Claro. Mucha gente dice, no, esta propiedad no es tuya, es del banco. Mentira. No es así. No, no es así. Es un mito un poquito. Está protegida por el banco, pero no es del banco. Logro transferirla. ¿Ya? Y pasa a manos de mi padre. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Explícanos ese fenómeno ahí. Yo me libero de la deuda, mi papá también. O sea, es magia, digamos. Claro, es magia. Esta Claro. cuestión es súper simple. Lo vi en Google, me lo dijo un amigo. ¿Ya? Tengo que venderle a mi papá y con eso no pago más el hipotecario. Y pucha, me quedé con una casa gratis. No, señor. Porque ahí el banco te demanda de otra acción y no te demanda a ti. Te demanda al dueño de la casa. A mi papá. A tu papá y le dice acción de desposeimiento. Sí. Y ahí hay un término que en la universidad a uno le hacen repetir como un mantra, que es el tercer poseedor de la finca hipotecaria. Que es una cuestión muy rara de entender cuando uno estudia esta cuestión. ¿Pero qué significa? Que la persona que esté a nombre, que la persona que tenga una casa hipotecada y da lo mismo quien sea el dueño, o sea, que lo hayas transferido 10 veces, igual el banco se le va a poder quitar al vecino. Tercer poseedor de la finca hipotecada. Es como el otro dueño. De alguna manera. El quinto, dueño, sexto dueño, etc. Que pudiera ser cualquiera. Y no es tercer porque llega al 3. Claro. ¿Ya? Porque ojo, me acuerdo mucha gente que piensa el tercero. Hay gente que, bueno, ¿cierto? Entendió un poquito, dice el tercero. O sea, si yo se lo vendo al cuarto, ya no me lo van a quitar. Listo, solución. Exacto. No, amigo. El cuarto, el quinto, el sexto, el tercero se refiere a tercero. O sea, una persona ajena al negocio. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, es que a ti el banco te va a perseguir por los siglos de los siglos de esa propiedad. Siempre lo va a poder hacer. Siempre, aunque hayas hecho 10, 20 ventas. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante y esa es la razón de por qué no tenemos que dejar de pagar el hipotecario. Perfecto. Volviendo al centro que hablábamos minutos atrás, el consejo es no dejar de pagar el hipotecario bajo ninguna circunstancia, buscar la manera, porque de eso no te puedes zafar. No te puedes zafar. ¿No? Y es la decisión más inteligente en ese sentido. Ya. Dejemos un poquito ahí el banco hipotecario de lado y vamos a esas otras deudas que podríamos llamar de segunda clase. Un abogado que está escuchando ahí me va a corregir 1000 veces, que hay una serie de conceptos técnicos, pero no está hecho para abogados. No está hecho. Está hecho para personas que quieran escuchar y que les gustaría ser guiadas. Y en ese sentido, esas otras deudas, chicas, llamémoslas, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Las dejo de pagar? ¿Es tan simple como eso y me concentro en el hipotecario y no voy a tener problemas? Cuéntanos un poco eso. Ahí es súper importante que aquí no estamos dando la clave del éxito, ¿ya? Solamente estamos yendo a los años de experiencia que tiene este estudio trabajando en este tipo de casos, ¿ya? Y en ese sentido en particular, entender una cosa.
Si yo como deudor, entendamos que son 10 deudas. Sí. Una de ellas es el hipotecario Ujú. y las otras 9 son con Banco de la Esquina 2, Banco de la Esquina 3, la Casa Comercial 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Todas esas deudas son 9 deudas distintas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esas 9? Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Que, ojo, no es para siempre. Deja de pagar la cuota. Ese es el consejo primero. ¿Ya? Si tengo que decidir qué pago primero, el dividendo o las otras 9, lo que primero dejo de pagar son las otras 9. Porque de alguna forma tengo que comer y vivir. Claro. Ya, si esto no Estamos se en trata- esa circunstancia. Exacto, esto se trata de sobrevivir en definitiva Claro. y tener una casa porque estén bien mis hijos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para salvar esa casa, ese sueño del bien familiar, lo que hacemos es salvaguardar esos bienes de una forma que ahí la gente nos podrá contactar después y podremos indicarle cómo se hace específicamente eso. ¿Ya? Para separar un poco, esas otras deudas secundarias, llamémoslas, ¿no es cierto? No pueden ir en contra de la casa hipotecada. Ahí está el tema. Sí pueden ir en contra de la casa hipotecada. Sí pueden. O sea, si yo, Salatiel Reyes, soy el que debo un hipotecario, ¿ya? Y también le debo a la financiera, no sé cuánto, otro un crédito consumo X, la financiera me puede embargar mi casa hipotecada. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es sacamos del patrimonio familiar, o al menos el del patrimonio de los RUT de deudor, el deudor RUT tanto, lo sacamos a otro RUT, de distintas formas, ¿ya? Porque se puede, o sea, entender de que el conservador sí te va a inscribir esa transferencia. Ahora, el efecto que va a tener es que siempre el banco hipotecario te la va a perseguir, pero sí se puede cambiar de dominio. Correcto. Y al cambiar de dominio, tú sigues pagando tu hipotecario y las otras deudas las dejas de pagar. No para siempre, porque aquí vamos a entender cómo funciona el tema de las deudas. Ya. O sea, hay que tomar una decisión estratégica que es sacar del patrimonio de la familia, del deudor hipotecario, para que los otros acreedores secundarios no la tomen y embarguen, porque finalmente podemos llegar al absurdo de que estoy pagando el hipotecario súper bien, el abogado me dijo que las otras no importan, y me embargan y me rematan la casa. ¿Me pueden rematar, efectivamente? Ya me dijiste que sí, pero en el fondo quiero resaltarlo eso, que también es una decisión estratégica que va acompañada de ese movimiento, de esa transacción de lo hipotecado. Exacto. Así que es súper importante entender entonces que lo que hacemos con esto, y por eso que repetimos, nosotros que seamos un poco majaderos, pero importante pagar el hipotecario. O sea, toda esta solución está hecha para que la gente que puede pagar el hipotecario. Entonces, ¿qué hace la gente? Deja de pagar las otras deudas. ¿Qué van a venir? Las demandas, lógicamente. Y ahí en las demandas empieza un proceso de defensa que hacemos nosotros ya, donde oponemos excepciones, se contestan esas demandas en definitiva, y se dilata un poco el proceso para que la persona pueda, no sé, contratar otro trabajo, buscar otras fuentes de ingreso, negociar mejor con el banco eventualmente. O sea, hay muchos bancos que luego un tiempo donde la situación se entrampa, porque evidentemente que cuando hay defensa en la gente que es deudora, el banco ya dice, bueno, voy a concentrarme en donde tengo algo embargado, donde puedo rematar, y no voy a gastar mis recursos, mi energía en un deudor que de poco y no tiene nada a su nombre. Se entrampa un poco el juicio y muchas veces ocurre que luego de cierto tiempo, 6 meses, hay una serie de reglas, ahí está el abandono, ¿no? La prescripción, que es un tema más profundo. Pero pasado mucho tiempo puede ser que el banco se acerque a ti mismo y te diga, flaco, me dejaste de pagar 2 años, me debíais 10 millones, pues, págame 4. Exacto. Y eso es real, eso ha ocurrido. Tenemos harto ejemplo, súper interesante. En la sección 3, que va a tener que ser la 2 ya, porque llevamos varios minutos, podemos hablar de casos un poquito más reales. Sí. ¿No es cierto? Te iba a preguntar algo, pero se me fue un poco. Pero respecto a lo mismo, aprovechando el bote, ¿Mm? entender cómo funcionan las deudas, cómo funcionan las instituciones bancarias cuando tú le debes plata. ¿Ya? Entender, tal como tú decías, reeditando lo que tú acabas de señalar, la deuda tuya no se extingue por ningún motivo inmediatamente porque debes y porque no tienes bien, sino que te demandan, ¿cierto? Y cuando el banco te demanda, pongamos el banco, la casa comercial, lo que sea, que te demanda, ¿ya? Tiene un plazo para cobrar esa obligación, ¿cierto? Te demanda, te notifica la demanda, etcétera, y ve que no tiene bienes. Entonces, entender de que los bancos pasan a una palabra que ellos llaman que se llama castigo. O sea, la deuda, ¿cierto? Deuda que era, no sé, 20 millones de pesos en consumo, pasó a castigo, porque hace más de 6 meses, un año que tú no pagas. Está en mora hace un año. Pasa a castigo. ¿Qué pasa cuando pasa a castigo?
Y aquí viene lo importante. ¿Ya? Cuando la deuda pasa a castigo, el banco lo que hace es que primero la rebaja como gasto en su operación renta tributaria del año Correcto. siguiente, ¿ya? Y la rebaja como gasto. Entonces ahí ya bajó, al menos amortizó algo. No es que pague tu deuda con esa plata, pero amortizó algo. Algunos bancos tienen seguros. Tampoco les cubren toda la deuda, pero algo ingresa además por ese lado. Y eventualmente lo que hace el banco cuando tiene muchas deudas incobrables, o sea, deudas castigadas, que no ha podido cobrar en una cierta cantidad de tiempo, agarra una bolsa de gato enorme, un saco gigante, como el ropavejero, ¿ya? Y mete ahí 1, 2, 3, 4, 5, 5, muchas deudas, ¿ya? Y junta, no sé, por ejemplo, 100 millones de pesos en deuda, capital, y las vende a empresas de cobranza. Claro. Y ahí es porque a usted lo llaman y le dicen, aló, lo llamamos por parte de la empresa tanto de cobranza por encargo Del banco tanto. de la Plaza 1, de la esquina 1. Entonces, esa empresa cobranza que hizo compró tu deuda. Perfecto. Tú debías 20 millones, pero la empresa cobranza, ¿en cuánto la compró? En 1 millón, en 500 lucas. ¿Será así tan extremo? Así es, muy extremo. Entonces, ¿qué hace la empresa cobranza que compró tu deuda? Lo que hace es que te propone salida. Claro. Y mientras más avanza el tiempo, salías mucho más cómodo para ti. Entonces, tú mientras te amarras, te fortaleces, ¿cierto? Vuelves a cobrar bríos con todas estas deudas que tenías, ya encontraste una pega nueva, el docente ahora tiene horas en otro colegio, la mamá ahora se cambió de pega y gana más lucas, y ahora el patrimonio familiar subió. Se relajaron, pudieron dormir tranquilos, ¿cierto? Tienen al hijo en el mismo colegio, pudieron mantener en cierta forma su estilo de vida y entregaron al abogado todo su caso y toda su operatoria aritmética financiera. ¿Qué pasó con eso? Las personas pudieron dormir tranquilos y se rearmaron. Y ahora ya tienen un patrimonio al que echar mano. Y en ese patrimonio al que echar mano ya pueden, ha pasado 1 año, ha pasado 2 años desde el caos, desde la tormenta y todo, y ya pueden negociar de tú a tú con las empresas de cobranza. Y la deuda, nosotros no estamos incentivando a no pagar. O sea, lo que decimos es negocia cuando tienes que negociar. Exacto. Es buenísimo eso, es buenísimo esa perspectiva. Bueno, y si vamos a hablar de deuda, es inevitable hablar un poquito del tema de la quiebra o insolvencia. Bien brevemente, ¿eh? También es un subtema gigante, también es un océano. Porque la pregunta es, hablamos siempre del que puede pagar el hipotecario. ¿Qué pasa, don Salatiel, si yo ni siquiera puedo pagar el hipotecario? O sea, no puedo pagar nada. Me echaron, tuve un problema gigante en la empresa, quizás culpa mía, no sé, qué sé yo, 0 pesos. Y de un día para otro no puedo pagar nada. O sea, ese ejemplo que usted daba de los 3-1 o 3-2, bueno, aquí es 3-0. Ya. No puedo pagar. ¿Qué hago? ¿Qué opción me queda? Ya, ahí es súper importante entender de que también hay soluciones. Ya. Y las soluciones vienen dadas por la liquidación concursal. Perfecto. Que es este nombre bonito porque ahora le gusta a la gente trabajar con eufemismo. ¿Ya? Y las cosas todas cambiaron de nombre y ya no se llama quiebra. Claro. Porque era muy de vaso, muy de cristal. Entonces, no, ahora se llama liquidación concursal. Y esa liquidación concursal, ¿qué es lo que te permite? Poder agrupar a todos tus acreedores en una fila. A cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. O sea, ya el propio nombre te dice de que tu objetivo es reemprender. Ponte de pie. No vas a quedar ahí con una anotación negativa de por vida. Va a quedar, qué sé yo. Y un par de pinceladas de la insolvencia. La ley, si bien no es nueva, pero los procedimientos igual se están conociendo hace relativamente poco. Creó esta figura nueva de la insolvencia o la quiebra, llamémosla para que se entienda mejor, de la persona natural. Siempre en Chile, históricamente, tú podías llevar a una empresa a la quiebra, pero hoy día una persona natural, un deudor, tú y yo, podemos presentar nuestra quiebra personal con los requisitos básicos que tienes que entregar todos tus bienes. Y ahí lo conecto con la pregunta que me hacía. Con tu casa, lamentablemente, ahí no queda otra, con tus muebles, con todo lo que tienes, tu auto, tu vehículo, se paga. Imagínate que tú en patrimonio, vamos a hacer el mismo ejemplo, tienes tu casa vale 50 y tu auto y tus cosas, tus ahorros tienes 50 más. O sea, tienes 100 en patrimonio y tu deuda es 200. Yo entregué en la quiebra a la persona natural mis 100 millones en patrimonio. Los otros 100 voy a seguir deudor. No. Dígale, tío Valentín, lo que le quiere decir. No, la sentencia que da término a esta liquidación concursal, o sea, que te declara como insolvente, justamente hace que ese sea tu patrimonio. Y con eso se pague. Se extingue la deuda completa. Exacto.
¿ya? Pero más extremo, si yo tengo solamente un auto y llegué, porque los bancos se enseñaron conmigo, me dieron mucho, como estos muchachos de la televisión, que le daban crédito por todos lados, llegaron a 1.000 millones en deuda. No tenían nada. Nada. Y se fueron a la insolvencia, a la quiebra. ¿Qué pagaron? Nada. El auto, 10 millones, 12 millones. Y los otros, 900 millones, bueno, igual se entienden extinguidos. ¿Ya? Eso es lo interesante como aportación general a que realmente la quiebra, la insolvencia, ¿ya? De la persona natural es una solución bien interesante que poco se ejercita. Yo estudié un poco ese tema harto, leí algunas publicaciones ahí que me parece un tema interesante, pero es poca la gente en comparación a otros países, en comparación, bueno, a Estados Unidos, que es una referencia general. En Chile hay poca gente que se la quiera, pero todavía existe un poquito esa sensación, ¿no? De este tema conectado con el dinero moral. No sé si me expresé bien, pero voy a que el deudor es un pecador. El deudor es alguien que está haciendo algo mal, que se asocia al fraude, ¿ya? Aquí no estamos hablando de eso, ¿ya? Porque poca gente en realidad es la que va al banco a pedir plata para no pagarla. Exacto. No es el caso. No es el El general del chileno y las situaciones que hemos comentado es porque le sobrevino un problema, le sobrevino una situación. Y eso no te hace un delincuente, ¿ya? Eso no te hace una persona que sea un defraudador, ¿ya? Se me ocurrió una pregunta clave, don Salatiel. Yo tengo una para usted igual. ¿Sí? Pues la voy a dejar guardada. Ya. Dígamela. Ya. No, la pregunta que nos han hecho harto y que aquí la quiero experimentar. ¿Hay prisión por deudas? ¿Te puedes ir a la cárcel por deber? ¡Pum! Digamos la respuesta formal y legal. Sí, Ya. pero solo por dos deudas. Dos tipos de deudas. Dos tipos de deudas. Perfecto. La pensión de alimentos, Correcto. ¿ya? Y la deuda de cotizaciones previsionales. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas se asocian a un delito. Una del abandono de la familia, la ley 14.908, y la otra se asocia al delito de apropiación indebida. Como yo como empleador tenía que pagar las cotizaciones, no las pagué, delito. ¿Ya? Y esas dos deudas hoy día en Chile mantienen la prisión como sanción. O sea, te puedes ir preso. Te puedes ir preso. La situación uno la conoce, digamos, y está en el consciente colectivo, ¿no? El que no paga pensión a su hijo o hija, acostúmbrate a ir a dormir ahí. Acostúmbrate, exacto. Y por esa razón es que es súper importante que ambas excepciones son las únicas. Puede haber alguna por ahí que se me esté yendo. Se me ocurre un poco las multas de policía local, que igual hay un arresto, pero no es muy aplicado, medio constitucional ahí, pero no nos vamos a meter. No nos vamos a meter en pero eso. Lo real son pero el resto de las deudas, o sea, estamos hablando de que por ahí cuando Chile suscribió, quizás me puedo perder un poco en los años, pero en los 90, ¿ya? Se suscribió el Pacto San José-Costa Rica por Chile, en tratado internacional y todo el tema, y ahí se eliminó la prisión por deuda en Chile. Porque antes tú te podías ir preso. O sea, debía 10 millones al banco y el banco te podía meter en la cárcel. ¿Ya? El giro doloso de cheques, por ejemplo, que ya muy poca gente usa cheques, ¿ya? Los chicos nuevos en la oficina no saben lo que es un cheque, no han conocido. ¿Ya? Cheque restaurante, me dijo el otro día. Claro, no sabían qué es lo que era un cheque. ¿Cuándo pagan? Me dijo. Entonces, en razón de eso podemos estar súper claros en señalar a la gente así, de partida, de tú a tú, no hay prisión por deudas bancarias y todo este cuento de lo que estamos hablando. Todo lo que hablábamos, hipotecarios, todo lo demás, de las casas comerciales, no hay prisión por ningún motivo. Y tampoco te vas a ir, hay gente que nos ha preguntado, oye, tengo que salir del país porque trabajo fuera, porque tengo que ir de vacaciones, tengo que ir a ver a mi abuela, a mi mamá, etcétera, etcétera. Amigo, no importa, no es penal esto. Perfecto. ¿Ya? Buenísimo. ¿Esa era la pregunta que me tenías? Sí, quería decir eso, pero tengo una pregunta. Ya. Una pregunta. Vamos a cambiar los roles acá. Solo por, disculpe que lo, por favor, que lo interpele de esta forma. Yo me metí igual, me metí a hablar mucho. Yo creo que. No, pero está bien. Si este tema da para ser editado. La pregunta es la siguiente. Si yo, deudor, ¿cierto? De hipotecario, porque tengo un hipotecario y tengo 9 deudas más, ¿cierto? Hablábamos de estas 10 deudas. Sí. Y yo puedo pagar el hipotecario. ¿Ya? Entender esa figura. ¿Por qué usted no me aconseja la liquidación concursal en ese caso en particular? Voy a buscar el ChatGPT, espera un poquitito. ¿Por qué no se recomienda la liquidación? Porque, a ver, yo entiendo que partimos esto diciendo que tenemos que salvar nuestro domicilio, nuestra vivienda, ¿no? Estamos en situación de último recurso. Exacto. Y la liquidación
supone la entrega de todos los bienes. Eso. Y la propiedad sería la primera. Así que, evidentemente, que no es opción. Exacto. Ahora, esto, insistimos, o sea, gente que tiene otro camino, otra forma de verlo y dice, bueno, porque también han llegado a la oficina gente que dice, yo quiero pagar. O sea, una situación X, ¿eh? No es el tema de hoy día, pero está prescrita su deuda. Sí. ¿Sabe que Tricot? Yo tenía una tarjeta Tricot del año 2002. Dejé de pagar. Se acumuló mucha deuda, 12 millones. Y hoy día junté y tengo mis 12 millones. Que yo, abogado, ayúdame a pagar. Reviso los sistemas, una demanda presentada en el año 2000 prescrita. Ni del sistema hasta. Esa persona, ¿qué haría usted en esa situación? No, claramente ahí hay otras alternativas. Y entender así, abuelo y pájaro. Pagar al abogado, el 50%. Por supuesto, los 12 millones para hacer el abogado para que pague. Claro. No. No, pero entender de que en esa figura en particular, el modo de extinguir las obligaciones, que cuando matas una obligación, cuando la eliminas, la más común es el pago. Sí. Pero hay 9 más. 10 más. Perfecto. Formas de extinguir obligaciones. Formas de extinguir las obligaciones. Entonces, una de las formas de extinguir las obligaciones junto con el pago, que es el que conocemos, que es el más conocido y lógico que usamos, está también la prescripción de la deuda. ¿Qué es la prescripción de la deuda? Simple. Pasémoslo en yogur. ¿Ya? Esta cuestión yo siempre lo explico así. El yogur, usted lo compra en el supermercado, lo lleva para la casa y tiene una fecha de vencimiento de caducidad en 2 meses más, un mes más. Normalmente los yogur duran poco. ¿De pajarito? Claro, puede ser también. El quesir. ¿Ya? Usted compra el yogur, ¿cierto? Y tiene una fecha de vencimiento. Y usted se lo olvidó porque tiene muchas cosas en el refrigerador, porque tiene muy lleno el refrigerador. Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, usted se le olvidó el yogur. Y 3 meses después fue a buscar el yogur. Dijo, este yogur me gusta y ya no lo venden, me lo voy a comer. ¡Pum! Ve la tapa, vencido hace 2 meses. Vencido. ¿Se lo comería usted? Por supuesto que no. Mis perritos sí. Puede que sí. Mis perritos sí. Tiene una flora intestinal distinta, claramente. Sí, no, pero claro, uno no lo hace porque está vencido, o sea, lo bota. ¿Ya? Entonces, la forma de explicar la prescripción, que no es tal cual así, ojo, esto no es para abogados. Intentamos de partida de eso. Sí, porque vamos a terminar aquí. Claro, peleando con. @colegio abogado. Claro, mire lo que están diciendo, que el yogur es como prescripción. No. La prescripción, en definitiva, es la eliminación de esa deuda por el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el acreedor tiene un plazo para poder cobrar. Correcto. ¿Ya? Y ese plazo lo asimilamos a la fecha de caducidad del yogur. ¿Ya? Entonces, si ese plazo se le vence. Ojo, en demandarte, en ejercer la acción. Claro. Se demoró, se dejó estar. Se dejó estar. Yo puedo pedir. Ahora, el yogur vence, uno lo bota directamente a la basura. Acá uno tiene que pedir que el juez lo declare. Perfecto. Esa es la única diferencia. Aquí un juicio. Entonces, es como que yo tenga que llevar el yogur al supermercado y decirle, oye, ¿me puede decir que este yogur está vencido? Sí, le damos un papel que está vencido. Ya, eso es lo que uno tiene que hacer en tribunales. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eventualmente, una deuda antigua, como usted señala, muy antigua, puedo ir al tribunal, presentar una demanda, porque se hace a través de abogado, no es una demanda que yo puedo llegar y decir, oye, esta cuestión está prescrita, no. El tribunal declara bajo una sentencia. Perfecto. Sin perjuicio, yo iba a conectar lo que también está el tema ético de alguna manera. La gente se quiere pagar esos 12 millones de pesos y no hacer este tema de la prescripción, no alegarla, ¿no? Porque el derecho funciona así igual. O sea, el derecho funciona a solicitud de la parte. Si yo, por ejemplo, salgo aquí, los estudios aquí no lo voy a decir. ¿Tienes Mateo Rajola? Claro. Salgo a la avenida aquí muy concurrida. ¿Ya? Y sufro un accidente. No hay nadie a mi casa, digamos, a compensarme necesariamente. Me van a pedir disculpas quizás, pero si yo no exijo una compensación en dinero o lo que quiera ejercer, no me va a llegar. Funcionan todo igual. O sea, aquí la prescripción también es algo que tú puedes alegar y también está la posibilidad de tomar o abogado o no, o tomar la decisión que tú quieras. Pero tienes que tomarla informado. Y eso es interesante respecto a la prescripción. Y respecto a lo mismo, Cristóbal, una cosa súper importante, hay personas a las que la han demandado hace mucho tiempo, también nos pasa en la oficina. Con esto igual yo creo que estamos medio cerrando, pero la gente, por ejemplo, lo demandaron el año 2005. ¿Ya? Lo demandaron el año 2005, tenía una deuda y le embargaron la casa. ¿Ya? Perfecto. Y normalmente pasa que la persona hoy día, 2026, oiga, ¿sabe qué, don Cristóbal, abogado, quiero vender esta casa, pero no puedo, porque estaba haciendo la escritura y me aparece un embargo. Y el embargo es del 2005. Sí. Era una causa que estaba muerta y archivada, llevando polvo. Entonces, la solución
lógica que uno diría, conforme a lo que usted me señala, es, eso está prescrito. Entonces usted tiene que demandar la prescripción. ¿Es tan así? No, porque ahí tú te aprovechas de esa... A ver, un embargo tampoco funciona de manera autónoma. ¿Ya? No puedo yo... Usted me debe plata, voy a ir a embargarle su casa. Lo decreta un juez. Ya. Y considerando la premisa que lo decreta un juez, tiene que haber un juicio tramitado, lógico, con plazo, de toda esa forma. Por lo tanto, si hay un embargo notado, hay un juicio. Y ese juicio yo tengo que tomarlo, desarchivarlo, tengo que pedirle a ese juez que alce ese embargo por ejemplo, la causal o el abandono del procedimiento, o por ejemplo la prescripción. Eventualmente ahí hay que estudiarlo, porque hay varios conceptos que no vamos a señalar. Pero ese mismo juicio que decretó el embargo, decreta el alzamiento. Perfecto. No otro. Y lo hemos hecho un montón de veces, o sea, es parte del trabajo. La gente que llega con deudas no tiene solo un tipo de deuda. Claro. Y entender también que, lo dijimos en el capítulo anterior, esto no es para todos igual. O sea, de repente pueden haber pequeñas cositas que cambien. Por ejemplo, si compraste la casa en leasing, no en hipotecario. Estamos hablando de otra cosa distinta. Entonces, ahí es donde hay que entender de que las soluciones son hechas a la medida. Y por esas razones, que independiente que este capítulo, lo que estamos hablando, esta cápsula, este podcast que estamos hablando acá, estamos hablando de un tema específico para cierto público, eventualmente que cumple algunos requisitos, es importante de que me asesore por un abogado. Sí. ¿Ya? O sea, no puedo llegar y decir, mira, vi el capítulo y quiero hacer esto. Y punto. No, pero es que ahí ustedes dijeron que tenía que tener una casa en dividendo y aquí tengo el dividendo y lo estoy pagando. Ya, eso es súper importante que entendamos de que esto no es una llave mágica que yo abro el portal y me elimino mis deudas. Esto es caso a caso, entender bien cómo funciona, entender bien cómo sucede y entender también de que hemos tenido éxito en lo que hemos hecho. Porque precisamente hay un buen análisis de las herramientas que tiene. ¿Te acuerdas la famosa sección a los abogados? Sí. Malísima. No, pero por ejemplo, hicimos un video a la gente que nos escuche. Hay un video en nuestras redes que decía, abogado, estoy listo para irme a la quiebra. ¿Ya? Vendí mi auto el mes pasado, le traspasé la casa a mi ex, qué sé yo, y el otro auto se lo pasé a mi señora. Así que no tengo nada. Voy a la quiebra inmediatamente. Entonces ahí nosotros decíamos, stop. Pare, porque hay un tema interesante también, no vamos a poder por tiempo desarrollarlo, pero está en la preparación de eso. Incluso la quiebra, que es, podría decir, la decisión más fácil para el deudor, si ya entrego todo, chao, me voy, ¿listo? También tiene sus temas. Sí. Si tú transferiste algo hace 2 años atrás, esa venta podría ser anulada. ¿Sí? Hay acciones concursales, se me fue el nombre ahora. Revocatoria concursal. O sea, excelente, su memoria, por eso usted está sentado ahí, yo acá. Por su memoria infinita, como el universo. Y aún en esa situación necesitas una asesoría correcta. O sea, cada decisión, irse a la quiebra, dejar de pagar, acogerse a la prescripción, toda necesita un examen previo. ¿Ya? Y eso es lo que queremos dejar como enseñanza, como inspiración a cada quien lo escuche en este multiverso, en este metaverso, sea quien sea cuando lo escuche. La invitación es poder consultar a un abogado. Estamos disponibles nosotros, pero puede ser otro. Pero para tomar una correcta decisión, ojalá antes de que llegue ese momento crítico de que te demanden. Porque de ahí en adelante es remar difícil. Es un 2-0 en el Maracaná. Se puede, pero no es difícil. Muy difícil, muy difícil. Así que eso, ibas a decir una Perfecto, palabra. Sí, vamos finalizando ya. Sí, ¿no? lo último para el cierre es un ejemplo real. Una clienta X se acerca a la oficina, tiene un juicio, ya está el juicio avanzado. Típica situación también. Típica situación, vendió la casa, ya tenía un hipotecario, hicieron unas ventas por ahí, para allá, para acá, para acá, y me van a rematar la casa. ¿Ya? Y dentro de esa figura que hicieron, una cuestión muy extraña, dividieron la casa en 2. ¿Ya? O sea, ella se quedó con una parte a través de una empresa rara que tenía, como una empresa X, ¿ya? Y el marido se quedó con la otra mitad. Y el marido, como era el deudor, le remataron la mitad de él. Ya no tratamos la mitad como de aquí para allá, no. La mitad X, etériamente. El 50% claro, de esa casa. Y ella debía el otro 50%, pero esa 50% no estaba en un remate. Perfecto. Porque ella no era la dueña de la deuda. Entonces se pueden rematar derechos. Derechos, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Esta señora, la deuda era bastante antigua, era de su marido, ¿ya?
Y la deuda aproximadamente a la fecha en que se demandó, que es una demanda bastante antigua, estamos hablando de 10 años más o menos, ¿ya? Eran aproximadamente 92 millones de pesos. ¿Ya? Entonces la No, clienta... no menor. No es menor, no es menor. Y la mitad, estamos Perfecto, hablando, o sea, claro. la mitad eran 92 millones. Entonces, habían pasado 10 años. El juicio había demorado una eternidad. La parte del marido ya estaba rematada y la señora dice, pucha, vengo aquí como última opción porque, pucha, me van a rematar el resto de la casa y nada que hacer. Y ahí, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos al banco, ¿ya? Fuimos al banco de la plaza, por decirlo así, ¿ya? Y negociamos directamente con la parte de cobranza del banco, ¿ya? Llegamos a conversar con la persona encargada y todo. Y después de una negociación tira y afloja, ¿Banco extranjero o nacional? un banco extranjero con un nombre Perfecto. bastante chuchuca. Perfecto. Y Nombre, ese, ya, se va a entender, te vas a entender. ¿ya? Ese banco, Caipiriña, Perfecto. Naranjo. naranjo, sí, que se fusionó con otro, dice, ya, esta deuda está en castigo. Volvamos a esa palabra. Sí, claro. Está en castigo hace muchos años esta deuda. Yo le puedo ofrecer un PUT, pago único total. Perfecto. ¿De cuánto? Tu calculadora, 7 millones de pesos. Espera, a ver. Stop. Debía 90 y... 92 millones de pesos. Liquidación del tribunal, ¿eh? 100% comprobable. Y el banco le ofreció 7 7 millones. para terminar. Para terminar. ¿Qué hicimos nosotros? Por supuesto, ni tontos ni perezosos. Le pediste Ya. 90, te pagaste 7. Pagamos los 7 y quedamos dueños de la casa. No. La señora consiguió los 7 millones, pagamos el PUT, pago único total, nos dieron el comprobante y nos metimos en la casa. Dijimos, señor juez, usted ya no puede rematar esta casa porque yo pagué. Y vino todo un proceso en que le notifican al banco, ¿cierto? Este banco Caipiriña, y el banco Caipiriña dice, señor juez, tiene razón, está pagada la deuda. Alzamos hipoteca, gravamen y hoy día la persona es dueña de su mitad, lamentablemente solo la mitad. Sí, ¿Ya? bueno, Pero de una deuda de 92 millones de pesos bajamos a 7 millones por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué enseña esta pequeña anécdota? ¿Ya? Hay muchas más, que podríamos estar aquí todo el rato hablando, pero que enseña que las deudas, cuando pasa el tiempo, cuando el banco Caipiriña o cualquier otro banco quiere cobrarte después de años, o el del patito. el del patito también, ya no es lo mismo que tienes que pagar. No, impresionante la historia, fuera de broma, es un tema real, o sea, lo vimos con Tusa Latier y los chicos en la oficina, y era sorprendente. Sorprendente la situación. Pero por eso, bueno, hay que dar la pelea, siempre hay que dar la pelea, hay que asesorarse, hay que buscar la manera, siempre hay una salida para el deudor, siempre hay una salida para las familias que están aquejadas, y bueno, acá hubo un poquito de suerte, un poquito de buena gestión, un poquito de qué sé yo, se juntaron las circunstancias, se juntó el paso, el tiempo para llegar a ese objetivo, pero en otro caso, quizás no, pero tengas igual oportunidades. Tienes que estudiar tus chances. Por eso es que, y aquí, con esto cierro, no quiero hablar más, la mayor traba para ir a la oficina nuestra, en el caso de deudas de personas, es la vergüenza. ¿Ya? Todas las personas que van a la oficina con este tipo de deudas, les da vergüenza que un tercero, que nosotros ni los conocemos a veces, sepan su situación real financiera. Entonces, si tú por vergüenza no vas a donde el abogado a contarle esta situación, amigo, puedes perder tu casa. Cuenta la situación. Por último, si no hay chance, lo peor que te puede pasar es que te digamos, amigo, no, nada que hacer. Entrega tu casa y vamos a liquidación concursal. Pero pasa la vergüenza por último. No, me acordé ahí de varios... Bueno, a uno le ha pasado en menor o mayor medida en su familia, uno mismo, que sé yo, las circunstancias de no poder pagar. No es lo ideal, por supuesto, y no es lo que se estimula acá. Pero, a ver, yo conozco a altos ejecutivos bancarios muy endeudados, conozco a jueces endeudados. Ojalá que no escuchen. Ok, hasta ahí llega mi carrera. Autoridades políticas. Sí, exacto. Y no hay que demonizar, no sé si la palabra correcta, pero son situaciones, circunstancias, y que son parte de la vida jurídica de una persona, la vida social, la vida financiera de una persona. Hay un libro bien interesante de David Graeber, que se lo recomiendo a Don Salatiel. Vamos, ¿cuál es? Que no lo he terminado, porque es muy extenso. Pero hay un documental bien interesante respecto a nuestra relación con el dinero. ¿Ya? Y también el mensaje
de la ley de insolvencia cuando se renovó ahora, 2000, me voy a Sí, número hace poco. parece, más o menos poco, donde se habla ahí del fenómeno de la deuda y lo que afecta en realidad a la producción del país y a la confianza que la gente deba. Cuando tú condonas las deudas o cuando estableces mecanismos como la quiebra de personas naturales, la economía se reimpulsa. Perfecto. Porque esa persona que estuvo desde que, no sé, de los 30 años a los 40 sin poder ni siquiera comprar un candy con la cuenta RUT porque se le iban a embargar, esa persona que ya ganó experiencia, tiene un vehículo a nombre de un amigo o otro, creó empresa, burló el sistema, es un activo para el sistema. Claro. Es un activo para el sistema bancario, un sistema para el Estado, porque esa persona crea empleo, crea trabajo, paga benzina. O sea, yo tengo conocidos amigos que tienen constructoras a nombre de otros porque se le pueden embargar cosas. O sea, a eso voy. O sea, el tema de la deuda hay que verlo desde otro carácter, desde otra mirada. Y esas dos lecturas las dejo recomendadas para ustedes. No, mentira. Así como Antonio Skármeta. Ahí sí que me fui atrás Sí, en el bonito momento. Sí, eso. Show de los libros. El show de los libros. Ahora Grande programa, así como el de. ¿Cómo se llama este señor? Que se batió a amarillos por Chile, igual. Y la belleza de pensar. Extraordinario. Tremendo programa. Otro Chile. ¿Despedimos entonces, Cristóbal? Despidamos. Gracias por estar. Sus últimas palabras. Chau. Chao. Gracias por escuchar y nos veremos por ahí. Adiós. Chau, chau.